Los médicos siempre me dejaban claro que, para mí, la maternidad quizás sería inalcanzable. Pero yo no me rendí. Cuando conocí a Felipe, sentí esperanza. Él era todo lo que necesitaba, amable, cariñoso y lleno de optimismo. Con él, ese sueño de familia se hizo más fuerte. Sin embargo, pronto quedó claro que no todos a su alrededor compartían ese entusiasmo por mí. Desde la primera mirada que Teresa me lanzó, supe que sería juzgada. Sus ojos fríos me analizaban con un desdén silencioso, como si esperara mi fracaso. No necesitaba decir mucho, cada mirada decía que, para ella, yo nunca sería digna de su hijo. ¿De verdad crees que puedes construir una familia, Camila, tú, con todos esos problemas de salud? Las palabras de Teresa salieron con una sonrisa que parecía dulce, pero cada sílaba era como una hoja afilada. El verdadero mensaje estaba tan claro como el agua. Para ella, yo jamás sería capaz de ser madre, y mucho menos buena para Felipe. Intentaba ignorarlo, enfocarme en lo que Felipe y yo deseábamos juntos, en nuestra burbuja de esperanza. Pero era difícil escapar de esa presencia sombría y constante, que se infiltraba en cada reunión familiar, en cada mirada disfrazada de simpatía. Teresa me veía como frágil, y nunca perdía la oportunidad de recordármelo, incluso con su silencio calculado. A veces, el optimismo de Felipe me exasperaba. Parecía inmune al desprecio de su madre, ciegamente confiado en nuestro futuro. Frente a cada obstáculo, siempre creía que encontraríamos una solución, mientras yo me ahogaba en el miedo constante de fracasar como madre y de no poder demostrarle a Teresa que estaba equivocada. Todo cambió aquella tarde. Estábamos sentados en la sala, el ambiente tan silencioso que el tic-tac del reloj sonaba como un contador implacable, midiendo cada segundo hacia el siguiente fracaso. Felipe, con esa sonrisa optimista, se volvió hacia mí y dijo, ¿y si buscamos otro médico, Camila? Seguro que hay algún especialista que nos pueda ayudar. Suspiré profundamente, con el peso de años de intentos fallidos presionándome el pecho. No lo sé, Felipe, murmuré, intentando contener las lágrimas. Parece que ya vimos a todos los especialistas posibles. Él tomó mi mano, su mirada llena de una esperanza obstinada. No podemos rendirnos, Camila. Estamos en esto juntos, ¿recuerdas? Sí, estábamos juntos. Pero a veces, su fortaleza era como un arma de doble filo que me hacía sentir más débil. Me aferraba a él como mi ancla en un mar tormentoso, sin darme cuenta de que la verdadera tormenta aún estaba por llegar. Entonces, el timbre sonó, rompiendo el momento tenso. Y ahí estaba ella, Teresa, la reina de la indiferencia, entrando sin ceremonias, con ese aire de superioridad. Pasó junto a mí como si yo fuera una pieza de mobiliario, y fue directo al grano. Felipe, tenemos que hablar a solas. Sus ojos se cruzaron con los míos con ese desprecio sutil, casi elegante, que solo una suegra como ella podría demostrar. A regañadientes, Felipe la siguió hasta la cocina. Y, sin querer, escuché todo. La voz de Teresa era fría como el hielo. Felipe, tienes que pensar en tu futuro. Esta situación con Camila no va a ninguna parte. Felipe intentó mantener la firmeza en su voz, mamá, amo a Camila. No vamos a renunciar a nuestro sueño de tener una familia. Pero Teresa no retrocedió. Y cuando pronunció sus siguientes palabras, sentí como si me clavara una daga invisible en el pecho. Tienes que pensar en la familia. Quiero nietos. Quizás sea hora de considerar otras opciones. Esa noche, mientras estábamos acostados, Felipe me rodeó con sus brazos y susurró, no le hagas caso, Camila. Le vamos a demostrar que está equivocada. Los días se hicieron eternos, pero fueron transformados en renovada esperanza cuando, por fin, recibimos la noticia que tanto esperábamos, una prueba de embarazo positiva. Estábamos en las nubes, como si hubiéramos ganado la guerra, pero aún estábamos lejos de terminar la batalla. Durante una cena familiar, Teresa, siempre lista para envenenar nuestra felicidad, lanzó su ataque, ¿un bebé? ¿Con todos los problemas de salud de Camila? Vamos a ver cuánto tiempo dura. El nudo en mi garganta se hizo más fuerte, pero Felipe, intentando ser el pacificador de siempre, apretó mi mano bajo la mesa. Todo estará bien,
amor, me susurró, en un intento de consolarme. Pero el malestar que traía Teresa era como una sombra densa, siempre presente sobre nosotros. En los meses siguientes, tratamos de seguir adelante, llevando la felicidad y el temor de la mano. Incluso Teresa apareció en el baby shower, fingiendo entusiasmo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, esos ojos fríos y calculadores. Cuídate bien, Camila. No quisiéramos que algo le pasara al bebé, dijo, en un tono tan dulce que resultaba venenoso. Mi instinto me gritaba que algo iba mal, pero seguí sonriendo y le agradecí, manteniendo intacta mi fachada. A medida que se acercaba la fecha del parto, Felipe y yo nos volcamos en la preparación de la habitación del bebé. Pintamos las paredes de un azul suave y colocamos la cuna, listos para recibir nuestro pequeño milagro. Con cada detalle que preparábamos, deseaba intensamente que él fuera el símbolo de nuestra victoria. ¿No es perfecto? Y dijo Felipe, con los ojos brillando de felicidad. Es todo lo que siempre soñamos, respondí, aunque una inquietud crecía suavemente en mí. Pero nuestros sueños se desmoronaron. Surgieron complicaciones durante el parto, y fui llevada de urgencia a una cirugía. Al despertar, recibí la noticia que destrozó mi corazón: nuestro hijo no había sobrevivido. Felipe y yo nos abrazamos, consumidos por la pérdida irreparable, llorando por el bebé que nunca conoceríamos. En medio de ese dolor, las palabras de Teresa resonaban en mi mente. Te lo dije. Era como si el destino estuviera jugando a su favor, burlándose de nosotros. Aún así, nos negamos a dejarnos vencer por la desesperación. De la mano, enfrentamos aquel duelo devastador, decididos a demostrar que, a pesar de la tragedia, seguiríamos adelante. Pero algo en mí había cambiado profundamente. Y en el fondo, sabía que esta batalla con Teresa apenas comenzaba. Lo que ella no sabía era que yo no sería solo una sobreviviente, sería la fuerza que se encargaría de ajustar cuentas. Nuestro amor es más fuerte que cualquier cosa, Camila. Vamos a superar esto juntos. Las palabras de Felipe sonaron suaves pero firmes, como un bálsamo sobre el dolor que quemaba en mi alma. Ese camino de dolor y esperanza nos enseñó el verdadero significado de la resiliencia y mostró la fuerza de nuestro amor incondicional. Pero, aunque intentáramos seguir adelante, sabíamos que nuestra historia estaba lejos de terminar. Vendrían más desafíos, pero estábamos listos, tomados de la mano, dispuestos a enfrentar lo que fuera. Pasaron meses y la pérdida seguía siendo una herida abierta. Entonces, cuando la esperanza parecía distante, ocurrió un milagro: estaba embarazada de nuevo. La alegría que sentimos era indescriptible, como si un rayo de sol hubiera atravesado la tormenta más oscura. Después de años de dolor, ahí estábamos, bendecidos con una nueva oportunidad de felicidad. La casa se llenó de una alegría casi palpable. Felipe, con los ojos iluminados, exclamó: ¿puedes creerlo, Camila? Vamos a ser padres. Esta vez, los meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Cada día nos acercábamos más a conocer a nuestro pequeño milagro. Pintamos el cuarto de un rosa suave y pasábamos horas allí, soñando con el futuro y planeando la vida con nuestra hija. Finalmente, llegó el gran día. Después de horas intensas de trabajo de parto, trajimos al mundo a nuestra hija, Valeria. Era perfecta. Sus manitas, sus suaves llantos, cada detalle llenaba nuestros corazones con un amor inmenso, un amor que no cabía en el pecho. «O lo logramos, Camila. Está aquí, y es perfecta», dijo Felipe, con lágrimas de pura alegría en los ojos, mientras sostenía a nuestra pequeña por primera vez. En ese momento, nuestra familia parecía completa. La felicidad era como una burbuja delicada, hermosa, pero aterradoramente frágil. Las risitas inocentes de Valeria llenaban nuestra casa, sanando lentamente las cicatrices que llevábamos. Pero, en el fondo, sentía que había una sombra que nunca nos dejaba en paz, siempre al acecho. Y esa sombra no tardó en manifestarse. Durante una reunión familiar, Teresa y su hija, Beatriz, aparecieron. Sus sonrisas parecían más bien máscaras de cera, incapaces de esconder el desprecio. «Felicidades», dijo Teresa, con voz fría, mientras sus ojos examinaban a Valeria y luego se posaban en mí con esa mirada calculadora. «Una niña, ¿eh?».
continuó, el sarcasmo goteando de cada palabra. Bien, esperemos que se mantenga saludable. Las palabras, envueltas en un tono siniestro, atravesaron el aire como veneno. Sentí un escalofrío incómodo recorrerme la espalda, pero intenté ignorarlo. No permitiría que Teresa destruyera lo que era precioso para mí. Felipe, siempre buscando la paz, apretó mi mano, como una promesa silenciosa de que nada nos derrumbaría. Nada. Los primeros meses de vida de Valeria fueron intensos. Noches sin dormir, cuidados constantes, pero cada sonrisa suya hacía que todo valiera la pena. Hasta que, de repente, nuestra pesadilla regresó. Valeria enfermó, de forma rápida y cruel. Su salud empeoró tan deprisa que apenas tuvimos tiempo de entender lo que sucedía. A pesar de todos los esfuerzos de los médicos, ella se fue. La casa, antes llena de risas y grititos infantiles, se transformó en un vacío ensordecedor que resonaba en las paredes. El silencio, antes reconfortante, ahora era insoportable. Cada rincón de la casa gritaba su ausencia. En el funeral de Valeria, el aire estaba cargado de dolor. Amigos y familiares estaban presentes, sus rostros marcados por la tristeza. Pero, entre las lágrimas y los murmullos de los dolientes, algo impactante llamó mi atención. Teresa y Beatriz, de pie en una esquina, sin una sola lágrima, sin ningún signo de dolor. Como si la tragedia fuera solo un inconveniente más para ellas. Junto al pequeño ataúd de Valeria, con el corazón destrozado, vi a ambas susurrando entre sí, una sonrisa maliciosa asomando en los labios de Beatriz. Su falta de respeto, en ese momento sagrado, fue un golpe tan brutal que casi me derrumbó. ¿Puedes creerlo? Otra que se ha ido. Tal vez sea una señal, ¿eh? Susurró Beatriz, sin darse cuenta de que yo estaba escuchando. Teresa soltó una risa baja, cortante, completamente fuera de lugar. Tal vez ahora Felipe vea la razón y se vaya, murmuró, como si mi dolor fuera su triunfo personal. Esas palabras fueron como un puñal directo al pecho. Las miré, incrédula, sintiendo como el aire me faltaba. Se estaban burlando de la muerte de mi hija. La rabia comenzó a hervir dentro de mí, cada latido de mi corazón más fuerte, más furioso. No puedo creer que estén haciendo esto. Murmuré a Felipe, la indignación temblando en mi voz. Él miró hacia ellas, y su rostro cambió de confusión a un profundo desprecio. Voy a hablar con ellas, dijo, tratando de contener la furia mientras se preparaba para intervenir. Pero algo dentro de mí gritó. No. Esto no sería solo una conversación. Sabía que ese momento era el inicio de algo mucho mayor. La rabia, el dolor, el desprecio de Teresa, todo eso acumulaba una energía oscura, una venganza lista para ser liberada. No sabía cómo, pero estaba segura de que esto no quedaría impune. Y esa sonrisa cruel de Teresa, ella no tenía idea de que, al final, el verdadero monstruo estaba frente a ella. Era yo. Sin esperar, antes de que Felipe pudiera moverse, caminé hacia Teresa y Beatriz, la furia guiándome como una tormenta a punto de estallar. ¿Sonriendo? ¿En un momento como este? ¿Qué les pasa? Mi voz, cargada de amargura y dolor, resonó en el salón, imposible de ignorar. Teresa se giró lentamente, la sonrisa falsa desapareciendo de su rostro, reemplazada por una mirada fría y cínica. Oh, Camila, siempre tan dramática. Y dijo con esa calma irritante, como si yo fuera una niña exagerando por nada. ¿Dramática? Mi voz se elevó, la sorpresa y la rabia formándose en una ola incontrolable. ¿Estaban celebrando la muerte de mi hija? Los ojos de Felipe, finalmente, se llenaron de ira y decepción. Por primera vez, veía la situación con claridad. Mamá, esto es inaceptable. Que estás en un funeral. Y dijo él, su voz firme cortando el aire como una cuchilla. Teresa intentó justificarse, lanzando una excusa patética. Solo estábamos comentando lo feliz que debes estar ahora. ¿Feliz? ¿Por la muerte de mi hija? Interrumpí, casi gritando, mi dolor desbordándose y transformándose en una rabia avasalladora. Beatriz, siempre la cómplice venenosa,
No perdió la oportunidad de intervenir, su voz cargada de una falsa preocupación. Camila, estás exagerando. Estamos tan tristes como todos los demás. No, no lo están. Repliqué sin dudar, mis ojos ardiendo con toda la furia reprimida. Nunca quisieron que yo fuera feliz. Ni con Felipe, ni con Valeria. Siempre desearon que desapareciera. La confrontación atrajo la atención de todos a nuestro alrededor. La sala estaba ahora tomada por un silencio tenso, mientras la gente observaba sin parpadear. Felipe permaneció a mi lado, firme, su brazo rodeándome los hombros como un escudo contra las palabras venenosas de Teresa y Beatriz. Y en ese momento, quedó más claro que nunca dónde estaban sus lealtades. Pero el desdén de ellas en el funeral de Valeria nunca se borró de mi mente. Esas sonrisas maliciosas, esas palabras venenosas. Una sensación perturbadora me consumía. Al principio, era solo una sospecha, pero con el tiempo, esa sensación creció como una sombra que no me dejaba en paz. Algo estaba mal, podrido, detrás de cada acción suya. Fue así como la necesidad de justicia se transformó en algo más oscuro. En venganza. Planeé en secreto, cada paso. Teresa y Beatriz habían destruido mi felicidad, convertido mi vida en un infierno. Y estaba decidida, pagarían por cada lágrima que derramé. Pero, mientras tramaba mi venganza, descubrí algo mucho peor de lo que jamás imaginé. Cierta noche, revisando documentos antiguos, encontré algo que lo cambiaría todo, una grabación de una conversación entre Teresa y Beatriz. No sé por qué decidí rebuscar en el pasado en ese momento, pero era como si algo me empujara hacia allí. Al escuchar lo que decían, mi mundo se derrumbó una vez más. Solo que, esta vez, no fue la tristeza lo que me dominó. Fue odio puro. No va a lograrlo, Beatriz. Camila no nació para ser madre. La voz de Teresa sonaba llena de desprecio, fría como siempre la conocí. Beatriz respondió con una risa cínica. Felipe se dará cuenta y finalmente seguirá adelante. Tal vez entonces elija a alguien que realmente pueda darle a la familia lo que necesita, nietos fuertes, sin los problemas de ella. Mi corazón se detuvo al escuchar lo que venía a continuación. Ya me encargué de eso, mamá. No te preocupes. Valeria no durará mucho. Con el tiempo, todos entenderán que el problema es Camila. Mi respiración se detuvo. No podía creer lo que estaba escuchando. Habían hecho algo a mi hija. Valeria no murió por causas naturales, como los médicos pensaron. Teresa y Beatriz la hicieron enfermar a propósito, todo para probar que yo era incapaz de ser madre y alejar a Felipe de mí. Todo para que él escogiera a otra mujer, alguien que ellas consideraran digna de dar nietos saludables. Lo que Teresa y Beatriz hicieron con Valeria fue más que una traición, fue un crimen. Y los crímenes merecen castigo. La verdad sobre lo que le pasó a Valeria se reveló por accidente. Durante una reunión social, escuché una conversación entre uno de los amigos médicos de Beatriz, un hombre en quien ella confiaba ciegamente. Sin saber que yo estaba cerca, comentó casualmente que Teresa y Beatriz habían ayudado a que Valeria no sobreviviera, manipulando su atención médica y usando sustancias específicas. La habían matado fríamente para demostrar un punto. Para demostrar que yo no podía ser madre. El shock se transformó en claridad. Mi venganza sería metódica, calculada y sin margen de error. No solo destruiría sus emociones, quería que enfrentaran al sistema, la justicia, que sintieran el peso de cada acto monstruoso. Y cuando todo terminara, me encargaría de que sus vidas fueran una prisión, aunque sin barrotes. El primer paso fue reunir un caso sólido. Reuní pruebas, conversaciones grabadas, expedientes médicos alterados, testimonios de personas que las conocían bien. Contacté a una abogada discreta e implacable que construyó el caso con precisión quirúrgica. Todo sin que Teresa ni Beatriz sospecharan. Durante meses, las observé de lejos, fingiendo que nada había cambiado. Creían haber ganado, pero yo sabía que su final estaba cerca. Beatriz fue la primera en caer. Las pruebas de que había manipulado la salud de Valeria eran contundentes para que el fiscal aceptara el caso. La denuncié de forma anónima. Las investigaciones comenzaron de manera discreta,
pero pronto la verdad salió a la luz. Cuando Beatriz fue arrestada, sus planes y acciones diabólicas se convirtieron en noticia. Intentó negarlo, pero las pruebas eran aplastantes. El juicio fue largo y humillante. Cada audiencia pública ensuciaba su imagen, revelando al mundo la verdadera cara de Beatriz. Teresa, ya vieja y enferma, tampoco escapó de las consecuencias de sus actos. Las grabaciones de sus conversaciones, las manipulaciones detrás de escena, todo estaba registrado. Ella era cómplice y participante del crimen. Habían destruido a mi familia y ahora estaban destruyendo a la suya. El juicio duró meses, y durante todo ese tiempo, Felipe y yo nos mantuvimos al margen. Protegimos nuestro nombre, y mientras Beatriz y Teresa enfrentaban sus sentencias, finalmente comenzamos a construir la vida que siempre habíamos soñado. Nuestros 4 hijos nacieron a lo largo de los años. Cada uno de ellos era un símbolo de esperanza y resiliencia. La casa, antes envuelta en oscuridad, ahora vibraba con la alegría de los niños corriendo por los pasillos. Nuestra vida seguía su curso, libre de la sombra que Teresa y Beatriz habían lanzado sobre nosotros. Pero el pasado, como siempre, insistió en volver. Años después, Teresa, al borde de la muerte en prisión, envió un mensaje para Felipe. Quería ver a los nietos. La mujer que una vez intentó destruir mi capacidad de ser madre ahora suplicaba ver a mis hijos, los nietos que ella pensó que yo nunca tendría. Al escuchar su petición, algo en mí se revolvió, pero también sentí una punzada de satisfacción. Sabía que su fin estaba cerca. Estaba sola, débil y desesperada. No tendría la dignidad de morir rodeada de amor o de familia. Todo lo que destruyó estaba ahora fuera de su alcance, y era exactamente así como yo quería. Felipe, siempre más compasivo que yo, sugirió que tal vez pudiéramos permitir la visita, pero yo ya había tomado mi decisión. No merece ver a nuestros hijos, declaré, con la firmeza de quien sabe que ha ganado. Felipe suspiró, dividido, pero sabía que tenía razón. Teresa quería redención, pero no había perdón para lo que hizo. El día en que la visité por última vez, no llevé a los niños. Entré en la sala de visitas de la prisión y la vi allí, débil y envejecida, pero aún con ese brillo en los ojos, un brillo de arrogancia y desprecio. Me acerqué despacio, sintiendo el peso de cada paso. Camila, por favor, déjame ver a mis nietos antes de morir, dijo ella, su voz casi suplicante. La miré por un largo momento, dejando que el silencio se alargara antes de finalmente responder, mi voz fría y sin piedad. Ya has visto a todos los nietos que verás, Teresa. La única nieta que tuviste fue Valeria, y tú me la arrebataste. Ahora, yo te quito a ti esa posibilidad. Intentó responder, pero me incliné más cerca, manteniendo mi voz baja y firme. Vas a morir sola, del mismo modo en que viviste. Nuestros hijos nunca sabrán quién fuiste ni que exististe. Ese será tu verdadero castigo. Las lágrimas corrieron por el rostro de Teresa, pero para mí, ya era demasiado tarde. Me levanté, sin ningún remordimiento, y caminé hacia la puerta. En el momento en que salí de esa sala, el pasado finalmente dejó de perseguirme. Al volver a casa, fui recibida por las risas de nuestros hijos y por los brazos de Felipe. El peso que había cargado durante tantos años finalmente se había levantado. Se había hecho justicia. No había redención para Teresa ni para Beatriz. Pero para mí y mi familia, había una nueva vida, libre de oscuridad.